Sí. Y ahora la respuesta es sí. A partir de ahora, peínense, pónganse lindo porque estamos siendo grabados. Gracias, Brandon, porque se me había pasado. Bueno, lo que decía, que uno tiene que asegurarse una forma de que las chapas no se toquen, ¿no? Porque si se chocan, descargan y chau capacitor. Así que siempre tenés que, de alguna manera, hacerlo con algún material aislante, si no, no vas a poder lograrlo, hacerle algún tipo de soporte. Muchas veces el material aislante, hoy lo vamos a ver, se pone directamente adentro del capacitor, se llama dieléctrico el material que estás poniendo, y cambia las características del campo que tenés adentro. Cambia las características del capacitor. Entre otras cosas, lo hace con una capacidad que funciona con una capacidad más alta y consiguiendo diferencias, perdón, consiguiendo campos más chicos en el medio. Y por otro lado, haces el soporte, el soporte mecánico para que las chapas no se toquen. Por ejemplo, una cosa que uno hace, si uno quiere hacer un capacitor muy casero, se puede hacer, por ejemplo, para mostrar cosas en el secundario, lo he hecho. En la universidad me parece un poco más berreta para hacerlo, pero es comprar, ¿vieron el papel aluminio? El papel aluminio que uno compra, o sea, pasa a una casa de repostería, digo, compras papel aluminio y compras papel manteca. Entonces, estirás un poco de papel aluminio, estirás un poco de papel manteca, estirás otro poco de papel aluminio, y si conectás esas dos cosas, ahí tenés un capacitor. Los conductores son las dos barras de papel aluminio. Y el dieléctrico es el papel manteca, que es un buen dieléctrico. Si querés, lo que pasa es que te queda un capacitor así, no sé, así, inmenso, ¿no? Del tamaño de una bandeja. Si vos querés achicar eso, lo que haces es pones otro papel manteca arriba para que no se toquen las placas y lo enrollás y haces cilindritos de capacitores. Y funciona bárbaro, pero de vuelta, funciona bárbaro ¿por qué? Porque vos pudiste poner un material que aísle entre medio de los dos capacitores, de las dos chapas. Por ejemplo, ahí viene Leo. Lo Gracias, dejo Ari. para después el ejemplo. No, no, de nada. Bien. Bueno, quedó claro entonces por qué que el campo daba la diferencia potencial debido a la distancia. Sí. Bien. Entonces, Queda voltmetro. claro, por eso el campo eléctrico, otra unidad del campo eléctrico, como habíamos visto en su momento, era volt sobre metro. Bien, nosotros por acá, cerrar esto, vamos a correrlo. Tenemos un medidor de campo que podemos ponerlo. Que no sé por qué no están dando. Está medio deformado. Por eso lo hace un poquito más grande, profe. Parecía que se veía algo, pero no se llegaba. Sí, Se puede como que estuviera a estirar. corrido. Claro. Anda follando el Java. Bueno, ¿Qué anda haciendo el Java? fallando, qué sé yo, no sé. Ah, yo entendí, vi unas par de películas españolas y entendí mal, perdón. Sí. Es como que estuviera corrido. Murió el Java, profe. Sí, ya lo sé, pero no lo cambiaron para HTML5 todavía esta versión de este soft. Así que tenemos que salir con el Java. Bueno, no sé por qué está fallando, pero acá me tendría que dar el valor. Bueno, por ahora dejémoslo para no perder tiempo. Bien, entonces, vamos a poner un medidor de capacidad. Si nosotros, a la ecuación que teníamos, que era epsilon 0, 8,85 por 10 a menos 19, por 100 milímetros,
cuadrados dividido 10 milímetros y lo pasábamos todo a metro, nos daría que este capacitor tiene 0,89 por 10 a la menos 13 faradios. Si nosotros variamos cualquier parámetro físico, fíjense que la capacidad varía. ¿Lo ven, gente? Puedo variar la distancia entre placas y puedo variar el área. Profe, Y va a ir... disculpe, Sí, con la fórmula de recién del capacitor, ¿no? correcto. Pues si varío el área, la pongo a vuelta. Si aumento el área, la capacidad tiene que aumentar, ¿no es cierto? Sí. Fíjense que si aumento el área, la capacidad aumenta. Si disminuyo Entonces, el profe, área, el espesor nunca va a afectar en nada. el espesor de las placas, Sí. el espesor de las placas no importa, lo importante es la separación entre placas. Eso sí. El espesor de la placa conductora no afecta. Igual Eso sería es la D, ¿no? ¿Cómo? La D sería lo que está aumentando. Claro, la D es entre la cara inferior de la chapa superior y la cara superior de la chapa inferior. Esa es la D. Profe, el Acuérdense. epsilon cero en este caso, ¿cuál sería? El epsilon 0 es el epsilon 0 de siempre, 8,85 por 10 a menos 19. A la 12. Por 8,85 por 10 a menos 12. Es el epsilon que usamos siempre hasta ahora. Nunca lo cambiamos todavía. Dentro de 10 minutos lo vamos a cambiar. Porque siempre el medio que está utilizando para hacer todo el cálculo usamos vacío o aire que prácticamente tiene un epsilon 0 de valor. Si Profe, yo... Sí, escucho. perdón, que termine y le pregunto después. No, decime. No, quería consultar lo del espesor. No, no afecta porque lo que estamos viendo en realidad es como el campo de las capas externas, digamos, ¿no? De contacto entre estos dos, que no serían contacto, ¿no? O sea, no Lo que pasa importa es el que espesor por eso. el campo eléctrico interno en un conductor, acuérdate que vale 0. Ok. ¿Te acordás? Sí, no, boludo, pero recuperé eso. Bueno, en un conductor, cualquier forma sea la del conductor. Supongo que yo tengo una esfera loca así. Yo tengo una esfera toda rota. Esto es una esfera, media rota así. En realidad la carga está toda en la superficie, adentro está todo, no hay carga y por lo tanto el campo eléctrico es nulo, por lo que habíamos visto. Por lo Claro. tanto, si yo la placa, a mí lo que me importa es la distancia esta. Si yo la placa la hago de este espesor, pero siempre respeto la separación entre ellas, ¿ves? O lo hago de este espesor, ambas placas, pero siempre estoy respetando la distancia entre ellas, la capacidad va a dar lo mismo. Claro. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Gracias. Joya. Por nada. Bueno, entonces dijimos que si variamos la distancia, también variaba la capacidad. Bien. Después teníamos, podemos poner el voltímetro, esperemos que ande, entre ambas placas, y ahí medíamos un volt y medio. ¿Va bien? Que era, como dijeron ustedes, la misma diferencia potencial que que estaba entregando la batería. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Y el campo eléctrico nos había fallado. Podemos ver también un medidor de cuánto vale la carga en cada una de las placas. Que eso lo podíamos haber calculado también. Porque en definitiva, ¿se acuerdan cómo habíamos definido la capacidad? A la capacidad la habíamos definido como la cantidad de carga que se depositaba en cada una de las placas, en una o la otra, dividido la diferencia de potencial. De tal manera que conociendo la capacidad por las propiedades físicas, que ya lo vimos, y multiplicándola por un volt y medio, obteníamos cuánto vale la carga. Que lo hace directamente acá el programita. Pero se entiende, digamos, cómo esos 0,25 por 10 a menos 12 coulomb, ¿de dónde salen? Salen de 1,7 por 10 a menos 13 por un volt y medio. ¿Está bien? Sí. Bien. Esa fórmula, carga sobre Diferencia eh, potencial. diferencia de potencial, ¿me da la capacidad o la carga? La capacidad, la carga es esta. Ah, sí. Está bien. ¿Va bien? Sí. Bien.
También habíamos visto, y ustedes vieron en los videos, que podíamos calcular la energía almacenada como doble, en realidad como U, la habíamos visto. La energía almacenada, bueno. Esperen que voy a buscar un libro porque el mouse se me mueve, se me tiembla en la mesa. Yo preparé una rutina de stand-up mientras tanto, no sé si quieren oírla. Ahora sí, disculpen. Puedo cantar lírico también. Ah, ya volvió. Sí, listo. Bien, les decía que la energía almacenada en un capacitor la podíamos calcular como un medio de C, que es la capacidad, por la diferencia de potencial al cuadrado. Era otra manera que vimos, porque nosotros lo habíamos visto como un medio de Q por B la semana pasada, pero si a Q lo reemplazábamos por C por B, lo que teníamos en realidad era un medio de C por B cuadrado. ¿Va bien hasta acá? Sí. Bien, esa energía es la energía que va a estar almacenada en este volumen. En ese volumen hay una energía disponible de un medio de la capacidad por B cuadrado. ¿Se acuerdan cuando uno de los compañeros me decía, pero una placa no va a atraer a la otra? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de eso? Sí. Bien. Volvamos sobre ese tema en particular para hablar de energía. Supónganse que yo, una vez que se cargó el capacitor, desconecto la batería. ¿Va bien? Vamos a borrar todo. Yo desconecté la batería. La energía quedó almacenada. ¿Se acuerdan que había mucho que un capacitor almacenaba energía? ¿Va bien? Sí. Bien, yo ahí tengo energía almacenada. ¿Va bien? Y me da 0,19 por 10 a menos 11 joules. Eso es de hacer un medio de C por B cuadrado, un medio de Q por B. ¿Va bien? ¿De esa fórmula qué era, profe? Un medio por C por B cuadrado. ¿Eso qué era? ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos definido la energía como un medio, la energía almacenada en el campo electrostático de Q por B? Sí. Esto lo habíamos visto la semana pasada. Si de la fórmula de capacidad, vos sabés que la capacidad es Q sobre B, ¿va bien? O sea, profe, sería los El despeje sería, el reemplazo. 0,25 por 10 a la menos 12 por los 1,5 Un voltios. boli medio, dividido 2, correcto. Este Q sería esta. Este B sería este. En realidad este sería, perdón, este sería, y dejo de manchar la pantalla. Y el 2 es el 2. Si yo reemplazo a Q si a este a Q lo reemplazo como C por B, porque lo despejé de la ecuación anterior, ¿se acuerdan? Claro, sí, sí. Ahí está. Fíjense que me queda el B cuadrado. ¿Va bien hasta ahí? Sí, sí. Bien. Ahora bien, fíjense que yo la energía la tengo almacenada y yo ya corté el cable con la batería. O sea que la batería ya no me va a entregar más trabajo porque no está conectada al capacitor. ¿Me siguen en ese razonamiento? Sí. Bien. Fíjense, yo Pero separé. se cargó a Sí, las placas anteriormente, ¿no? sí, sí, O la sea, cargué, sí. ok, Sí, es verdad, porque fíjense que la carga se conserva, no la perdí. claro. ¿Va bien? Fíjense que yo lo que hice ahora fue lo contrario a lo que naturalmente harían las placas. Las placas, si yo las dejara libres, naturalmente dijimos que se querían atraer entre sí. ¿Va bien? Sí. Ahora yo, físicamente, no por la batería, sino lo agarré con la mano y las desplacé hacia afuera las placas. Hice un trabajo para separarlas. Yo tuve que hacer un trabajo externo. ¿Se acuerdan? ¿Se entiende eso lo que digo? Hice un fuerza por distancia. Mi mano
tirando por una cierta distancia. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, ese trabajo que yo le hice a las placas es como si le hubiera entregado una cierta cantidad de energía a las placas. Pues fíjense que eso se acumuló, esa energía. ¿Se acuerdan que esto es energía potencial? Como si fuera la energía potencial gravitatoria. Quiere decir que hice que aumentara la energía almacenada separando las placas, pero en definitiva hubo una entrega de energía a través del trabajo que yo hice. La energía siempre se conserva. No es que la energía aumentó de la nada. Aumentó por el proceso que yo hice de separación de las placas a través de mi trabajo. Transformé energía mecánica en energía electrostática. ¿Se entiende lo que digo? Pero, profe, al alejar el positivo del negativo, estos podrían dejar de atraerse si ya llegan a estar muy lejos. En este Bueno. modelo no. Eso lo que vos decís tenés razón, pero en este modelo no, porque acordate que el campo eléctrico en este modelo de placas paralelas es constante hasta el infinito. Es el modelo más raro que existe. ¿Se acuerdan? Yo dije que tengan cuidado con este modelo, que es un modelo que cuesta a veces pensarlo porque es el más fácil para hacer los cálculos, pero es el más difícil para modelarlo porque necesitaría tener dos placas infinitas que duren el infinito del universo para que el campo eléctrico sea constante. ¿Se entiende? Pero que bueno, que si estaban demasiado cerca y eran demasiado amplias en área, el campo era aproximadamente constante en el medio. Pero si yo las separo, las podría separar hasta el infinito y siempre ahí acumularía energía infinita, ¿se entiende? Lo irracional de lo que estamos hablando. Pero, profe, Pero o sea, bueno, supuestamente si las vas separando, ¿qué? ¿Dijo que aumenta su carga, puede ser? no, aumenta la energía. La Ah, carga aumenta. se conserva en cada placa, porque no hay un cable donde yo pueda derivar carga. Aumenta la energía. Bueno, ¿Va igual bien hasta ahí? esto solamente pasa en este modelo En medio este ejemplo y extraño. en esta cosa que yo estoy haciendo acá, digamos. Si si en lugar de ser placas paralelas fuera otro tipo de placas, pasaría lo mismo. Variaría de diferente forma matemática, pero pasaría exactamente lo mismo. Aumentaría energía, pero cada vez aumentaría menos. Eso sería la respuesta a los compañeros que dijo que en un momento sería cero. ¿Se acuerdan que decían eso? Bueno, en un momento voy separando y cada vez se va incrementando menos la energía, hasta que en un momento es casi imperceptible el aumento, pero en realidad la energía aumentaría hasta el infinito. Pero no se volvería infinita, se volvería asintótica a un valor. Entonces cada vez aumentaría cada vez menos, tendiendo a un valor. Entonces ahí tendríamos el concepto de lo lógico que es energía finita, no infinita. ¿Va bien hasta acá? Sí. Pero recuerden que la energía aumentó porque yo le entregué un trabajo. Se transformó el trabajo mecánico en energía electrostática. No es que aumentó de la nada la energía. ¿Queda claro eso? Sí. Igual si Bien. yo las placas las suelto, las placas automáticamente se volverían a acercar. Las placas, si yo las suelto, se terminan tocando. Bueno, quiero decir, yo las alejo, pero una vez que las suelte, se van a acercar hasta tocar el Hasta dialéctrico que tocarse. tienen en el medio. Por ahora no tienen nada, tienen Ah, vacío. bueno, Olvidemos entonces lo hasta lo que tocarse. había hablado Darío antes. Por ahora no Ok. tenemos nada en el medio. Porque tienen Entonces cargas se tocaría. opuestas. Sería. Se van a chocar las placas entre sí. Van a hacer cortocircuito, por así decirlo. ¿Está bien? Si no hay nada que la frene. ¿Va bien? Porque en rueda de eléctrico por ahora le ponemos un tope. Le ponemos un tope, una trabita para que no se golpeen. Porque no me interesa que haya algo en el medio. ¿Va bien? Sí. Bueno, en esta condición de nueva distancia, yo también podría volver a conectar la batería. Y fíjense que con esta nueva configuración que tengo, obviamente varió la capacidad. Si varió la capacidad, varió la carga y varió la energía almacenada cuando yo lo conecte. O sea que la conclusión de esto es que para cada configuración geométrica, como dijimos la semana pasada, voy a tener un valor diferente de capacidad. Y dependiendo del aporte que yo haga de energía o el trabajo mecánico que haga, va a ser lo que yo voy a poder almacenar o no en ese dieléctrico que hay, en este caso vacío, entre las placas. La pregunta es, ¿cómo sé que hay energía almacenada ahí? Porque ahí tengo un campo eléctrico, ustedes me creen que un medio de C por B cuadrado,
hay energía, pero yo podría físicamente ver que hay energía dentro del capacitor. ¿Se entiende la pregunta? Usted dice, Leo, ¿me puede mostrar algo que me demuestre que hay energía almacenada, energía eléctrica almacenada adentro de ese capacitor? Y que si yo la Sí. suelto se empiezan a traer. Supónganse que es algo físico que compré y que no puedo ver qué hay adentro, porque esa sería una buena respuesta. Y con el test, ¿Va bien? ¿cómo sería? La descarga, profe. Si lo toco de las puntas, me descarga. Bien. Y ya sabe que tiene carga eléctrica. Bueno, veamos esto. Tenía. Vamos a cargar el capacitor, 1 volt y medio. ¿Vamos bien? Ahí lo cargué. Lo voy a desconectar de la fuente. Y es lo mismo que nos quedó antes, ¿se acuerdan? Me quedó cargado, desconectado de la fuente. Y lo vamos a conectar a una lamparita. Profe, yo lo veo todo, Sí, puede todo ser que quieto, se- no veo se la haya lamparita. Tipo, como si hubiese Parece que quedado no. congelado en una parte anterior. Sí. Sí, sí. Vamos a reiniciar. Ahora, Oh, sí, ahora sí cambió. Sí, sí, ¿ven que se mueve? Sí. sí, Bueno, joya. Bueno, ahí me quedó cargado, ¿no es cierto? Obviamente vamos a chequear, por las dudas, que se me haya cargado con el volt y medio que tenía la batería. ¿Va bien? sí. Bien. Lo que voy a hacer ahora, bueno, le vamos a poner, ahí tenemos la carga y tenemos la energía almacenada. Bueno, este es el nuevo formato que tiene HTML5, que tiene muy poquito de lo que tiene el otro. Entonces hay que usar los dos, las dos versiones para poder hacer la clase. Lo voy a conectar las placas del capacitor, se las voy a conectar a una lamparita. Fíjense qué pasa. ¿Alguien me puede decir qué es lo que pasó? ¿O qué es lo que vieron? Todo lo que se les ocurra. Y Se que descargó el Se capacitor. fue claro, descargando. circularon los electrones hacia la otra placa. Se Me juntaron las gustó, cargas. me gustó lo que dijiste vos, lo último. El concepto de descargar un capacitor significó, y decirlo vos de vuelta, lo Que, último que dijiste, los electrones, que los electrones se movieron hacia la carga positiva. correcto. Hasta equilibrar de vuelta, Claro, las cargas. correcto. Y en ese pasar de los electrones por la lamparita, por el propio funcionamiento de una lamparita, cuando le pasan electrones, emite luz visible. Y así básicamente es como anda una lamparita de las viejas queridas incandescentes, de esas que andaban allá hace unos 10 años. Una vez que se equilibraron las cargas en las dos placas, ¿qué pasó con la diferencia de potencial entre ambas placas? ¿Quieren repetirlo eso, gente, para verla? Vamos a cargar de vuelta. ¿Se puede decir que ahí las placas funcionaron como una especie de batería? Es que un capacitor es básicamente una batería de duración muy pequeñita, por un proceso diferente. No tomen al pie de letra el concepto de batería, tómenlo como concepto de fuente de energía. Eso sí me gusta más. Una batería es una fuente de energía. Y un capacitor es una fuente de energía, también lo podemos utilizar. Tienen procesos diferentes de cómo funcionan. En un capacitor no hay electrólisis, en la batería sí puede haber electrólisis, depende si es pila seca, pila mojada, todo lo que ven en química. ¿Se acuerdan de electroquímica? Bueno, el capacitor no es lo mismo, pero sí es un acumulador de energía, y ahí podemos hablar de lo mismo. Una batería, yo cuando la genero, la batería, cuando la fabrico, lo que hago es darle acumulación de energía, por cómo yo configuro la carga dentro de la batería. Una vez que yo uso la batería, transformo la energía almacenada en trabajo eléctrico moviendo cargas en un circuito, que es básicamente la corriente eléctrica. ¿Se entiende? Por eso no está muy lejano un capacitor de ser una batería desde el punto de vista del concepto de acumulador de energía. ¿Va bien hasta ahí? Sí, Che, pregunta, ¿estamos grabando la clase? Sí, sí. sí. Bien, Sí, profe, cuando me uní me dijo que estaba morado. perfecto. Bueno, entonces, fíjense que a medida que los electrones se van a empezar a mover y a pasar a través de la pila, esto se hace, es una simulación, esto ocurre, depende, cosa que vamos a ver dentro de un par de clases, podemos calcular el tiempo que tarda en descargarse el capacitor.
Hoy no lo vamos a ver eso. Hoy simplemente lo vamos a ver cualitativamente, ver cómo se descarga. El descargarse, fíjese que va a ser movimiento de electrones de la parte de la placa de abajo hacia la placa de arriba. En ese pasaje, por la bombilla, fíjense que toda la energía que había almacenada en el capacitor, ¿en qué se transformó esa energía? Se fue esa energía, se gastó en términos contables. ¿Dónde se fue esa energía? ¿Para qué se utilizó? Cuéntenme. Y se convirtió en corriente. En Mover los parte electrones. sí, en mover los electrones, y otra parte se transformó en luz. Luz y calor. Correcto, y calor, correcto. ¿Se entiende? O sea, la energía se fue en energía térmica y en energía básicamente lumínica, por así decirlo. ¿Está bien? Y Y la eso, energía profe, propia de porque, calor, ¿cómo? y eso porque al conectarlo, como dijo el compañero, los electrones tendieron a A, acercarse, se a puede tra- decir, a a los traerse de vuelta protones. entre sí. Acordate que Claro. yo antes cuando las placas las cargo y las desconecto entre sí, no hay forma de que los electrones puedan caminar y encontrarse con la carga positiva, digamos. Ahora yo le estoy dando Claro. un camino con un Ok. conductor. Entonces, bueno, me voy a visitar a mis compañeros, le dicen. Vamos a Mediante ese verlo. Creo proceso, que lo que bueno, se consume es la emiten carga, luz. ¿no? No, la carga no se consume, la carga se conserva, se Bien. mueve de lugar. Principio de conservación de la carga, ley universal. Acá no se consume nada. Los términos consume en la jerga ingenieril se utiliza si quieren ustedes. En realidad, lo que pueden decir es que se consumió la energía eléctrica porque la transformé en otro tipo de energía. Pero si hablo en general, la energía no se consumió, se transformó en otro tipo de energía o en trabajo. ¿Se entiende? En términos de conservación de la energía y del punto de vista de conservación de la carga, lo que yo tengo es una relocalización de la carga. Yo no puedo destruir ni consumir carga eléctrica, ni crear. Yo cuando creo carga, tengo que crear un electrón y un antielectrón para generar carga igual a cero. En física atómica, por así decirlo, o en otro tipo de física. ¿Se entiende lo que digo? Yo no puedo crear de la nada carga ni destruirla. Yo lo que puedo hacer es relocalizarla para nosotros en física 2. Y fíjense que lo vamos a ver eso, fíjense cómo se van a mover los electrones y a medida que se va descargando el capacitor, obviamente esa energía que nosotros, recuerden que la diferencia potencial era energía por unidad de carga. Quiere decir que si la energía la energía eléctrica se va consumiendo o disminuyendo que había en el capacitor, también tiene que caer la diferencia de potencial. Fíjense. La carga se va reacomodando y hasta que, fíjense que la diferencia de potencial termina siendo cero. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Profe, pasa Bien. una duda que me quedó de antes. Sí. Lo dijo hace un rato, pero no quería interrumpir. Había dicho la energía dentro del capacitor puede variar por el trabajo efectuado por la fuente. Por la fuente o por algún agente externo. Ok, El pongo agente agente externo externo. puede ser la fuente, puedo ser yo, puede ser un trabajo mecánico, ¿se entiende? Por cualquier cosa no electrostática que haya ahí. Ok, perfecto. ¿Se entiende? Entonces, sí, 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 sí. Bien. Y obviamente, Entonces, profe, fíjense, una pregunta. sí, Cuando la energía positiva y la energía negativa están unidas, ¿ahí el voltaje disminuye? ¿O ahí cómo sería? no entendí el concepto de energía positiva y energía negativa. Eh, Porque vos en una placa tenés energía positiva y la otra placa No, tenés energía negativa. no, no. Yo tengo una energía total almacenada en el volumen que hay entre ambas placas. ¿Se entiende? Porque es la misma energía, pero de diferentes signos, se puede decir, entonces. Depende, en este caso, Perdón, Leo, no, está sí, confundiendo energía con carga. claro. Una cosa es carga y otra cosa es energía. ¿Está? Si ustedes ven los videos teóricos, que eso nosotros no lo tratamos en clase, porque para eso están los videos, yo sé que sí,
¿Cómo acumulo energía? Si yo traigo una carga positiva, la traigo desde el infinito. Esto no sé si se puede mover, esto no se mueve nada. Select. No. Bueno, si yo tengo una carga y la traigo, acá este es el infinito. Si yo traigo una carga y la dejo acá, y esta es una carga positiva, ¿me seguís lo que digo? Esa carga Sí. no me costó nada traerla, porque no estaba en contra de nadie. Ahora, como al traer esta carga ya hay un campo eléctrico acá, ¿va bien? ¿Me seguís? Sí, sí. Si yo quiero traer una segunda carga, vamos a ver por caso positiva, por ahora. Si yo quiero traer una segunda carga, me va a costar traerla, porque tengo que vencer la fuerza electrostática, ¿se entiende? Sí. Ese trabajo que me cuesta, hasta el punto donde yo quiero ponerla, es la energía electrostática almacenada, cambiada de signo. Si la carga es negativa, lo pienso al revés, lo pienso. La Se carga facilita. negativa, desde donde está, evitar que se me vaya al infinito. ¿Se entiende el concepto? Porque es reversible el concepto. Yo tengo una Sí. carga positiva, tengo una carga negativa, y entonces, Atraen. bueno, ¿cuál es el trabajo que yo tendría que hacer para que esta carga no se me vaya al infinito? Tendría que vencer la fuerza electrostática para que no se me vaya sola. Entonces, perdón, esta carga, que es negativa, va a querer chocarse con la positiva. ¿Qué trabajo tengo que hacer para llevármela al infinito? En lugar de traerla, llevarla. ¿Va bien? Esa energía total, todos esos trabajos, esa energía total es la energía almacenada de la configuración de carga, que es propia de la configuración de carga. ¿Se entiende? Hay una única energía, que es la de la configuración de carga. Y acá hay una energía almacenada que es propia de esta configuración de carga. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Bien. Bueno, volvamos a lo otro para así ya podemos avanzar un poco. Ya jugamos con esta parte un poquito. Bien, ¿va bien hasta acá? Bueno, ahora el problema es el siguiente. Y ahora sí, ¿qué es un dieléctrico? ¿Qué es un dieléctrico? ¿A alguien se le ocurre saber qué es un dieléctrico? Muchas veces, coloquialmente, se lo llaman aislantes a los dieléctricos. Mal Vamos conductor. a... ¿Cómo? Es un mal conductor. Bien, un dieléctrico es un aislante perfecto. El dieléctrico es un aislante perfecto, o sea que es un conductor 100% imperfecto. ¿Se entiende la diferencia? En un dieléctrico teórico no se conduce corriente eléctrica. ¿Va bien hasta ahí? Un aislante es aquel material que, como decía un compañero, es un mal conductor, se lo podría llamar de esa manera, o es un material que preferentemente no conduce la corriente eléctrica, pero que al ser algo real es imperfecto y tiene alguna que otra pérdida. Pero un aislante está más cerca de lo que sea un dieléctrico. Para física 2 lo modelamos como si fuera un dieléctrico, que es un conductor totalmente imperfecto, mientras que, o un aislante totalmente perfecto. Ahora la pregunta es, sí, díganme. Y profe, ¿existe realmente un dieléctrico que aísle completamente todo el flujo de electrones? Sí, el vacío es el dieléctrico perfecto. Ah, bueno, esto me cerró. Pero ese es el único. Después toda la materia Perfecto, conduce. perfecto, sí. Ahora, el Sí. resto de la materia va a tener ciertas pérdidas. No es conducción, porque todavía no llegamos a ver qué es conducir, ¿eh? Ojo, no nos metamos con la parte de conducción de la corriente, pues no sabemos todavía, más allá de lo que vieron en química, cuál es el efecto que nosotros llamamos conducir la corriente eléctrica. ¿Se entiende lo que digo? De Profe, momento hablamos de flujo de electrones.
Tampoco, claro, acá ni siquiera vamos a hablar de flujo de electrones, porque vamos a ver ahora qué le pasa a un material aislante cuando lo someto a un campo eléctrico. ¿Está bien? Ustedes fíjense, ¿yo qué tengo acá adentro? Si yo conecto y vemos las líneas de... ¿Dónde está la línea de campo? Yo tengo un campo eléctrico ahí, ¿no? Si en lugar de tener vacío ponemos un pedazo de lo que quieran ustedes, un pedazo de madera, un pedazo de papel, un pedazo de plástico, ¿se entiende? Reemplazamos la nada que había entre ambas placas por algo que físicamente nosotros podamos ver. No me importa qué le va a pasar al capacitor todavía. La pregunta es, ¿qué le va a pasar a ese pedazo de algo que meto ahí adentro? ¿Se entiende lo que digo? Y dependiendo de la carga que tenga. Claro, dependiendo de la carga, pueden llegar a pasar electrones. Bien, dependiendo. no van a pasar electrones, pues es un dieléctrico perfecto. Partimos de ese que Entiendo. estamos hablando de un modelo que un aislante es un dieléctrico. Para nosotros un aislante va a ser un dieléctrico perfecto. Entonces no van a circular electrones. Bien, esa es la primera conclusión. Nos olvidamos del modelo de conducción de corriente. No va a haber conducción de electrones, ni flujo de electrones, ni flujo de nada. Ahora, la pregunta es, ese pedazo de algo, si es un pedazo de algo es porque tiene una estructura atómica. Para que sea materia tiene que tener átomos. ¿Está bien? Ahí sí estamos todos de acuerdo. Sí. 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 Bueno, y sabemos que no va a haber conducción de corriente, o sea que no va a haber electrones moviéndose libremente por todos lados. Van a mantener su estructura de alguna manera, pero si yo lo someto, si yo tengo cargas positivas y negativas, que son básicamente la estructura atómica, si yo lo someto a un campo eléctrico, algo de fuerza va a aparecer dentro de ese material. ¿Y el material cómo va a responder? Por ahí Eso es lo se que vamos a ordenarían, ver. ¿Cómo? por ahí Con se una fuerza. ordenarían los electrones, como que se No, no se ordena apuntarían. nada, porque no se mueven los electrones. No respondería con una fuerza opuesta, digamos, igual. Vamos a ver ahora sí, por ahí va a andar la cuestión. Vamos a ver algo primero. Salgamos de esta y vamos a ver un concepto, que es el concepto de polarización. ¿Alguien conoce qué es el efecto de polarización? Un transistor. La localización de cargas en un Bueno, campo. vamos a verlo. ¿Cómo? La localización de cargas en un campo, pero me estoy confundiendo con dipolo, me parece. No, va de la mano, no te estás confundiendo. La polarización, de alguna manera, yo para poder polarizar algo debería tener algo que tenga una parte positiva y una parte negativa para que aparezca un momento de giro, un reordenamiento de la orientación de los dipolos. Por eso me gustó que hablaran de dipolos por ahí. ¿Se acuerdan que un dipolo era una carga positiva y una carga negativa separadas a una cierta distancia? El modelo de dipolo es el modelo más sencillo con el cual se puede, de alguna manera, pensar a la materia como que la materia o las pequeñas moléculas son pequeños dipolos. Entonces, cuando yo someto a la materia aislante dieléctrico a un campo eléctrico externo, lo que va a pasar es que los dipolos que estaban orientados de cualquier manera, o sea, las moléculas que estaban orientadas de cualquier manera, se van a reorientar preferentemente en el sentido del campo, produciéndose entre ellas, digamos, produciéndose una cupla de giro. Cupla, acuérdense que es fuerza por brazo de palanca, lo que vieron en física 1. Entonces fíjense que las moléculas se van a terminar reorientando, como ya sabemos, ¿no? La parte negativa va a quedar mirando hacia el sentido contrario del campo y la parte positiva va a quedar en el sentido del campo. ¿Se entiende eso? Pero se van a reorientar, no es que se van a mover. ¿Me siguen hasta ahí? Ese proceso se denomina un proceso de polarización, porque básicamente es como que se toma la cuestión de campo magnético de dos polos, van a quedar el polo positivo y el polo negativo, por así decirlo, que se llama polarización. Si bien después en la parte magnética se llama magnetización, nada que ver, pero bueno. ¿Puedes decir de vuelta la diferencia o sea, la definición de polarización? La polarización, en principio todavía no la definí, pero básicamente, vamos a llegar al efecto final, pero básicamente lo que yo tengo es que cuando yo someto
a un material dieléctrico que no conduce a un campo eléctrico externo, lo que se va a producir es un reordenamiento de la orientación de las moléculas, de tal manera que se van a orientar todas de la misma manera en el sentido del campo. Y ahí sí, perdón, eso que está pasando es lo que se denomina polarización. Ahora vamos a ver que hay dos tipos de polarización, pero a grosso modo es esto lo que está pasando. Si yo tengo simplemente pastillitas positivas y negativas, pequeños dipolitos, le pasaría eso. Ahora vamos a ver un poquito más, algo un poquito más físico, digamos. ¿Se entendió? Entonces, Como dijo, la polarización es el reordenamiento de la de... orientación de las moléculas de un material dieléctrico, producido por un campo externo, obviamente, ¿no? Si no le entrego energía externa, la materia por sí sola no se va a orientar. No sería un imán. Es campo magnético, es otra cosa. Por eso, no nos metamos con el campo magnético. No de llegamos un al ma- campo magnético. O sea que la Esto es polarización polarización, no es magnetización. solo ¿Cómo? pasa en los dieléctricos, la polarización. Y en los conductores se van a mover los electrones. No hay, los conductores no se polarizan, conducen. Bien, entonces, esto vamos a pasarlo después. Lo único que nos queda, lo que nos tiene que quedar es las cargas no tienen libertad para moverse, porque están unidas a la molécula. El otro no importa por ahora. Hay dos tipos de moléculas. ¿Se acuerdan en química? Las moléculas polares y no polares. No. Ah, bueno, bien. Bueno, ¿cómo? Si no, tampoco. Hay dos tipos de moléculas, las polares y las no polares. Piensen que las moléculas no polares, la constitución propia y en un modelo clásico, por así decirlo, la ubicación del núcleo y de los electrones, su nube, no tiene una, digamos, de alguna manera yo de afuera no puedo ver como que no lo puedo modelar fácilmente como si eso fuera un dipolo. Porque no tengo un sector preferentemente donde estén las cargas negativas o los electrones y un sector donde estén las cargas positivas. ¿Se entiende lo que digo? Pero la carga siempre es neutra, la carga total. Sí, 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 siempre la carga. Estamos hablando de un átomo neutro. No ionizamos el átomo, digamos. Claro, sería una partícula que tiene sus cargas todas mezcladas alrededor de su propia partícula. Sí, que no hay una orientación preferente en las moléculas no polares. Ojo, estamos en moléculas, no estamos en átomos, ¿eh? Estamos en moléculas. Pero no estamos hablando de ubicación, sino de polarización, tipo que todas están apuntando hacia diferentes Claro. lados. Todavía Sí. no polarizamos nada. Ahora, hay moléculas, como por ejemplo la del agua, H2O, en donde hay una estructura propia donde yo puedo visualizar un pequeño dipolo de afuera. La propia unión de esa sustancia, por ejemplo el agua, las moléculas de agua, es un compuesto, es una molécula polar. Por un lado tengo los dos, H2O, tengo los dos hidrógenos y por un lado tengo el oxígeno. ¿Está claro? Se orientan, digamos, se componen de tal manera esa molécula que, si bien la molécula es neutra, yo tengo una estructura en donde preferentemente tengo más carga positiva y carga negativa. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bueno, ambas moléculas se van a polarizar. Se polarizan de forma diferente, pero se polarizan. Las moléculas no polares se polarizan de alguna manera por deformación de la molécula. Y esa polarización se llama inducida. Ahora. Pero es por deformación de la molécula. Mientras que las moléculas polares, básicamente es lo que se denomina polarización por orientación. Y es el modelo del dipolo que habíamos visto antes. Es como que la molécula se reorienta. Mientras que en las moléculas no polares, más que reorientarse, lo que se hace es deformarse digamos, la propia estructura de la molécula. ¿Se entiende lo que digo? Desde el punto de vista eléctrico. Fíjense una cosa. En ambos casos, yo tengo simplemente una reorientación de la materia, de la estructura, pero no hay movimiento.
es todo localizado, pero fíjense, internamente, yo no tengo acá, de este lado, carga positiva y de este lado carga negativa en la molécula ahora. ¿Se ve eso? Las puedo como diferenciar. Acá me costaba diferenciarlas, dónde estaba la positiva y la negativa. Acá las tenía giradas, pero existían. Pero estaban todas desordenadas, mientras que cuando yo ordeno con la polarización, me van a quedar todas las moléculas mirando la cara positiva hacia la derecha y la cara negativa hacia la izquierda. ¿Se entiende? Sí. Bien. Hoy, entonces quiere decir que cada campo eléctrico que generan cada molécula se van a sumar entre sí, porque van a estar orientados todos para el mismo lado y van a estar en contra del campo eléctrico externo. ¿Se ve eso? Obviamente, acuérdense que el campo eléctrico va de una carga positiva a una carga negativa. Hay un campo eléctrico interno. Antes nos dijo que en la polarización los dieléctricos se ordenaban en función del campo eléctrico y el Externo, positivo, perdón, externo, y la carga positiva apuntaba hacia el campo eléctrico. Claro, la carga positiva apunta hacia el campo eléctrico y la carga negativa se orienta hacia la cola del campo. Y ahí esa flecha que dibujó del más hacia el menos, ¿eso qué sería? Este es el campo eléctrico externo que yo estoy poniendo para polarizar. Mientras que naturalmente la materia, ¿se acuerdan que alguien decía que responde con una fuerza? Bueno, vamos a ver el mecanismo de cómo responde la materia frente al campo eléctrico externo. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, la materia responde con un campo eléctrico interno. Claro, yo me imagino que la fuerza en contra que le hace no la hace enseguida. Tal vez tarda un momento en llegar a Sí, esa. eso seguro, eso seguro. Ese tiempo se llama tiempo relajación, pero no lo vemos en física 2. Se ve algo parecido cuando vemos transitorios RC en capacitores, pero bueno, es parecido a eso. Sí, pero más allá Me del pasa lo tiempo mismo que después de tarde, salir del ¿viste? laburo. ¿Cómo? No, me pasa lo mismo después de salir del laburo, ¿viste? Tengo un tiempo de relajación de 30 minutos. Claro, conceptualmente es eso. Pero bueno, acá se la pasan trabajando los electrones, pues el tiempo que se la pasan moviéndose para orientarse. En esta polarización, no importa el tiempo que tarden, pero una vez que terminó de polarizarse, va a pasar lo siguiente. Vamos a ver un gráfico que va a quedar más claro. Profe, le hago una pregunta. Ese Sí. campo externo, ¿no? ¿Es el campo que hay en el conductor? En el capacitor, perdón. Por ejemplo, bueno, ahí Bien. estamos. Gracias. Responde, fíjate esta placa, capaz que responde un poco más. ¿Se acuerdan que el capacitor tiene una distancia D entre placas? Y ahora en el medio le pusimos un pedazo de material aislante o dieléctrico. El campo eléctrico externo es el campo eléctrico que nosotros habíamos generado, como dijo la compañera, por ambas placas, ¿se acuerdan? Acá tenía una placa de un capacitor y acá tenía la otra placa del capacitor. ¿Me siguen? Sí. Bien. Ahora, el campo interno que yo voy a tener, ese que yo le decía que va a responder, es un campo que va a ser producido por el propio material. Pero fíjense una cosa, que todo el tiempo las moléculas se van, de alguna manera, eléctricamente cancelando entre sí. ¿Ven cómo quedan las pastillitas? El tema que en la superficie del dieléctrico, fíjense qué pasa con todas estas cargas. No tienen con quién cancelarse. Mientras que Profe, en ese todas caso estas, están todas polarizadas, ¿no? acá ya está polarizado, sí, esto está todo polarizado. ¿Cuál Fíjense sería el que término esta cancelarse, zona, profe? eléctricamente, si yo tengo 2 coulomb menos 2 coulomb, o sea, Ok. la carga, digamos, el valor, lisa y llanamente. Cancelarse significa que la cuenta de vuelta me voy a dar neutro, pero las que están en la superficie de ambas caras, fíjense que no se cancelan, porque después del otro lado tengo vacío, acá tengo vacío y acá tengo vacío. ¿Está bien? No hay materia ya con quien cancelarse.
Esos excedentes que me quedan en la superficie se denominan cargas inducidas y son como densidades superficiales. ¿Se acuerdan cuando teníamos un modelo de placa, un conductor, una placa, que decíamos tengo una densidad superficial de carga? Sí. Bueno, en las caras de los dieléctricos, en este caso, en este modelo sencillo, tengo dos caras en las que están enfrentadas al campo eléctrico que van a presentar una densidad de carga de polarización de signo contrario a las cargas que estarían generando el campo eléctrico. Fíjense que si yo tengo un campo eléctrico externo que va de izquierda a derecha, significa que esta es la placa positiva del capacitor y esta es la placa negativa del capacitor. Fíjense el signo de las cargas inducidas estas. Quedan orientadas las negativas mirando a la placa positiva y las cargas positivas quedan orientadas mirando a qué placa, a la placa negativa. ¿Se entiende eso? ¿Me puede repetir? Disculpe. ¿Qué cosa tengo que repetir? Porque dije un montón de cosas. Esto último, no lo llegué a entender. Lo sería. Una vez que yo polarizo, reoriento las cargas. Se reorientan las cargas. Si vos te fijás, Sí. acá va a haber una cierta cantidad de carga del mismo signo, negativa, y acá va a haber una cierta cantidad de carga que si yo lo hago por unidad de superficie, lo llamo densidad de carga. Estas densidades de carga se llaman inducidas, aparecen sobre la superficie. En realidad está todo cargado el material, pero volumétricamente, en este caso en particular, se van cancelando la cantidad de cargas de tal manera que solo los excedentes están en las placas enfrentadas, en las caras enfrentadas al campo externo. De tal manera que se me genera un exceso de carga negativa y un exceso de carga positiva en ambas caras. Esas cargas se llaman de polarización, y no es que yo tengo carga libre, que yo le agregué carga al dieléctrico, simplemente son producto de la reorientación de las cargas. Y lo que yo decía es que por la forma en que yo puse las placas del capacitor, para generar ese campo eléctrico de izquierda a derecha, voy a tener una placa positiva acá, una placa negativa del otro lado, y voy a tener que de izquierda a derecha tengo el campo eléctrico, y fíjense que las cargas inducidas negativas van a enfrentar a las cargas que generaron el campo positivas, mientras que las cargas inducidas positivas enfrentan al campo generado por la carga negativa. Eso les quería decir. Perfecto, Bueno. entendí. Una consulta, ¿está bien hablar de fuerza de campo? O sea, ¿está bien si la fuerza del campo? No, las fuerzas que ejerce el campo. La fuerza que ejerce el campo. Ok, la fuerza que ejerce el campo tiene que ser mayor a las fuerzas intermoleculares que existían en la sustancia para que las reordene, o cualquier fuerza basta, o sea, cualquier fuerza que ejerce el campo basta para En reordenarlas. realidad, para hilar fino, deberías de meterte en la estructura atómica. Si no te metes en la estructura atómica y te quedas en física 2, cualquier campo que vos generes para una estructura de material dieléctrico, para nosotros son todos dieléctricos lineales, o sea que cero campo genera cero fuerza, si querés, de orientación. Un poquito de campo ya genera orientación. Perfecto. Para nosotros en física 2, ¿está? Perfecto, sí. Porque estudiamos dieléctricos que tienen respuestas lineales, o sea que la causa y el efecto están relacionadas linealmente por una recta. Entonces, digamos, la respuesta es: con un pedacito de campo generas una fuerza suficiente como para que haya un pedacito de polarización. Claro. Sí, sí. Muchas gracias. Por nada. Entonces, básicamente, fíjense lo que pasaba acá en varias, que ahora lo vamos a ver en el programita. Yo tengo el campo eléctrico externo sin nada, todavía no le puse nada al capacitor. Una vez que yo le pongo el dieléctrico al capacitor, ¿qué va a pasar? Se reorientan, se polarizan la estructura y aparecen estas carguitas, ¿la ven acá? Las inducidas, que me generan un campo eléctrico interno. Ese campo eléctrico interno se va a contrarrestar contra el que yo tenía afuera y va a quedar un campo eléctrico resultante que es menor al que tenía originalmente. Esa es la conclusión a la que queríamos llegar.
Quiere decir que cuando yo coloco un dieléctrico, vamos a ver ahora sobre qué condiciones, pero básicamente en esta, dentro de un campo eléctrico, dentro de una zona donde tengo un campo eléctrico, en el hecho de colocar el dieléctrico, lo que va a pasar es que el campo eléctrico resultante final va a ser menor que el inicial. ¿Por qué? Porque en esa reorientación de las cargas, cada campito eléctrico interno que generaba cada dipolo, al estar todos orientados de la misma manera ahora, se vuelven todos sumados para un mismo lado. Y ese efecto que se denomina polarización lo que hace es disminuir el campo original que había. ¿Se entiende? Ese es el uso que se le da a los dieléctricos, disminuir el campo externo, No, o sea, el campo no, generado. Ah, no. obvio. Yo creo que es más El, como el una uso son falla millones, o el uso es millones. El uso depende para lo que necesites. Básicamente un eléctrico se usa en la ingeniería eléctrica para aislar, para que las Claro, partes conductoras no toquen otra cosa. claro, por Después eso en los no. capacitores, en ingeniería electrónica, ahora vamos a ver para que en realidad en ingeniería, no en ingeniería electrónica, pero bueno, básicamente el área electrónica podemos llamarlo para no llamarlo ingeniería. Ahora vamos a ver, digamos, qué pasa con toda esta cuestión. Yo estoy viendo simplemente el fenómeno físico, no la utilización tecnológica, ¿va? Ahora podemos Sí, hablar de la utilización tecnológica un cachitín más adelante, si me esperan. ahí se anda. ¿Está bien? Perdón, ¿No sí, hay problema? sí, sí, sí. No hay nada que disculpar. Simplemente digamos que para no mezclar el fenómeno físico con la utilización tecnológica, para que no quede, digamos, Volvamos Profe, entonces, igual sí, este fenómeno es tipo, sería como un problema, porque al fin y al cabo nos contrarresta el campo que estamos intentando crear. depende. Para mí es una bendición que pase esto. Nos interesa que, no, que el campo interno contrarresta al externo. Y depende. Entiendo Depende de la para qué lo utilización utilizas. Bien. tecnológica. Por eso, no vayamos a la parte Vamos, está bien. tecnológica. Vayamos a la parte física y después sigamos jugando con la parte física y después sacamos nuestras propias conclusiones. Aguantemos 10 minutos en sacar conclusiones de si es bueno o malo. Existe, y como toda cosa que existe, el hombre o lo usa para algo que le puede interesar o minimiza el impacto si no le interesa el efecto que ocurre. ¿Se entiende? Las dos cosas van a existir. Pero esperemos un cachito. Entonces, ¿cómo yo, desde el punto de vista de física 2 o la teoría electromagnética, cómo yo defino que un material es diferente del vacío desde el punto de vista dieléctrico? ¿Se entiende la pregunta? No es para que me la contesten, simplemente que entiendan la pregunta. Nosotros habíamos visto que la capacidad, vamos a llamarla la capacidad de vacío de este capacitor que ya está puesto acá y que está cargado, vamos a ver cuánto vale. ¿Cuánto vale la capacidad? 0,89 por 10 a menos 3. ¿Va bien? Sí. Bueno, voy a agarrar un dieléctrico, lo voy a meter adentro. Rápido, por ahora no me interesa qué pasó ni nada. Por ahora solamente lo meto adentro. ¿Cuánto varió la capacidad? De vuelta, anoten ese valor, 0,89 por 10 a menos 13. ¿Lo anotaron? Sí. Ahora hagan la cuenta. La capacidad nueva dividido en la capacidad vieja. Y me da que es más o menos 5 veces más grande. Correcto. Aumentó 5 veces la capacidad. Ese 5 es lo que nos va a interesar. Lo podemos ver de diferentes maneras, lo vamos a ver a través de eso. ¿Se acuerdan que en un capacitor plano habíamos visto que calculábamos la capacidad como epsilon 0 por el área dividido la distancia? ¿Va bien? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Por qué dejé un hueco en el medio? Pues ya no tengo vacío, tengo un dieléctrico. Y ese dieléctrico tiene una constante relativa o permitividad relativa con respecto al vacío de 5. Profe, ¿ese 5 es respecto a cada material o...?
Estoy buscando una tablita para responderles. Yo tenía la tablita por acá. Cada material tiene una constante eléctrica K o epsilon R diferente. Por ejemplo, el policarbonato tiene 2,8. El poliéster tiene 3,3. El polipropileno 2,2. El poliestireno 2,6. El vidrio 4,7. El agua 20. 80, no, 80 creo que es el agua destilada. Y así cada material tiene una permitividad. El aire es 1. Por eso el aire se lo analiza muy bien como el vacío. Pero el aire, la constante eléctrica del aire es 1. ¿Va bien? El aceite 2,2, el papel es 3 más o menos, el cartón es 4, Profe, ¿cómo se llama? 3,7. Permitividad. Permitividad dieléctrica relativa, o para el C-Arcemaski, constante dieléctrica. Pero la realidad es que en el 99% de la literatura es epsilon R. Y profe, variables como la temperatura no pueden cambiar en la capacidad. Como toda la constante de los materiales, dependen de presión, si es de la temperatura, la presión, todo, digamos. O sea, si yo, ¿a eso te referís? ¿Que Claro. esta constante no sea constante? Claro, esto es a 20 grados Celsius. No sé por qué lo quisiste poner a 20 grados vos, pero bueno. No sé, es lo mismo tenerlo a 20 grados que tenerlo a 0 Kelvin en el espacio. Tipo, en lo mismo, la capacidad no va a variar. A 0 no lo voy a poner nunca porque no puedo llegar desde el punto de vista de teoría clásica. Bueno, 1. Y en el espacio va a tener vacío, con lo cual no me va a interesar, la capacidad va a ser la misma porque tengo vacío. No, yo quiero decir un capacitor, no sé, voy a una tienda de electrónica, compro un capacitor, va a ser la misma capacidad acá en la Tierra que en el espacio o en el Sol. Tipo, Y tenés que evaluar cómo varía la permitividad con la presión, la temperatura y lo que vos quieras, digamos. Como todo material, haces una prueba de laboratorio y te fijas si hay una curva de variación de la permitividad con respecto a la temperatura y a la presión. ¿Se entiende lo que digo? Y va a ser diferente si el aislante que vos tenés es sólido, líquido o gaseoso. Obviamente, los aislantes gaseosos te van a afectar más la presión que los aislantes sólidos o líquidos, porque le afecta de diferente manera la composición del gas. ¿Se entiende? La permitividad, la resistividad, todas las constantes o todas las propiedades de los materiales son sensibles a algunas variables, algunas más y otras menos. Y también depende si son sólidos, líquidos o gaseosos. En particular, la permitividad es muy insensible, no tanto como la resistividad, por ejemplo, que sí hay que estudiarla bastante bien. La permitividad no tanto. ok. Bien, entonces, fíjense que esta K o epsilon relativo K va a depender del material. Y en definitiva nos va a decir qué tanto más o tanto menos es posible de polarizarse un material. Básicamente, ¿por qué? Fíjense una cosa. Ahora el medidor de campo no me anda y lo que quiero. Yo quería que. Todo lo que necesitaba era que me anduviera el medidor de campo. Y ¿No se por puede camiseta. levantar desde los bordes, profe? Desde el mismo No, borde de ahí. no, ya lo fijé, no. Esto era una cosa hermosa que se veía acá unas cositas y está como corrido. Pero bueno, Y con la ruedita del mouse, haciéndole clic y tirándose a la izquierda, por ahí el desplazamiento lo hace, si no es mucho quilombo, ¿no? probemos. No. Bueno, igual fue buena idea. Control, ahí con control y la ruedita para atrás, profe. Demasiadas ideas me están dando ustedes. Tampoco. Tampoco. No, gracias por todas las Ya ideas. fue Pero con alt ahora. vamos a hacerlo más fácil. La típica de abrir y volver, cerrar y volver a abrir, profe. O pierde todo. Dele un golpe. ¿A quién? ¿Al chico que habló? No. Che, No. violencia, no. Ah, bueno. Qué agresivo. No, es que yo qué sé, yo los escucho a ustedes y digo, veo como la juventud. Ya lo estoy cerrando y abriendo de vuelta, chicos. La Profe, ¿eso se típica puede de encontrar fácil? atención al cliente de reiniciar el equipo. Sí. Cuando el otro día llamaba por internet me decían lo mismo. No.
Porca miseria, no, es la versión chonga de esta. Porque esta versión es la que bajé ahora, no es la versión que usé el año pasado. El año pasado andábamos piña. Por no pagar Bueno, la versión, profe. ¿eh? Por no pagar la versión premium. No, pero es digamos. gratis, es gratis, es gratis. Me imagino. No pagaría por esto tampoco. Lo dibujamos a ¿Cómo mano. que no? Yo sí, Nah, pagaría, yo si me la cobrara nah. pagaría fortuna, porque ¿sabes lo que es? Explicarle con esto a ustedes, que andan escribiendo a mano. Aparte estás estudiando ingeniería, vas a terminar pagando por un montón de estas cuestiones. Todo Si pirata, no, profe. dedicate a otra cosa, ¿eh? No, todo pirata, profe, todo pirata. Que la ley me No juzgue. sé, no sé de qué me estás hablando. Bien. eh, bueno, Y fíjense no una cosa. tendremos que denunciarlo, Leo, porque Sí, decí que no vi el Está nombre, así todo no soy grabado, cómplice. profe, tienen pruebas. Ahí está, ahí está. Ah, me voy a El salir, pero software que ya está usamos grabado. Ya está. en electrónica sale como $5.000. Sí, Sí. y bueno, dejemos ahí. Bueno, fíjense, yo tengo una cierta cantidad de campo eléctrico acá, ¿no? Que no sabemos cuánto es porque no lo podemos medir, pero no importa. ¿Ven las líneas de campo eléctrico? Vamos a agrandarlas así. Sí. Bien. Vamos a desconectar la batería, porque es lo que habíamos hecho en la presentación de las filminas que vimos recién. Teníamos un capacitor cargado, pero sin conectar la batería. Y fíjense qué pasa cuando meto el dieléctrico. ¿Qué pasa con la cantidad de líneas de campo eléctrico? ¿Es la misma que había antes? Disminuyen. Bien. ¿Se Disminuyen. acuerdan que el Bajó la campo eléctrico densidad. disminuía? Claro. ¿Eh? Claro, disminuyeron las líneas de campo. Bueno, ahora, ¿siempre pasa eso? No sé, conecto la batería. Y Voy a comparado con el poner el vacío, dieléctrico, sí. pero con la batería. Escucha un poco. Escuche. Conecto. Voy a meter el dieléctrico ahora, pero con la batería conectada. ¿Se ve la diferencia de lo que voy a hacer con lo que hice antes? Sí, Antes lo sí. hice con el capacitor cargado, ahora lo hago con el capacitor conectado. No es lo mismo. ¿Va bien? ¿Qué pasa con la línea de campo eléctrico? No se mosquean. O sea que esa cuestión de disminución del campo, hay algo en que yo les mentí antes, o era un caso particular, o hay algo que se nos está escapando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Quiero Sí. generar ese mínimo de duda. La respuesta la tengo yo, pero que es menos mal. ¿Pero se entiende lo que digo? Sí, O sea, seguro que la está diferencia está relacionado. cuando se lo carga constantemente que cuando se utiliza la carga acumulada, por así decirlo. Bueno, Por ahí está la papota. Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque una cosa es, y acá toda la ingeniería es hermoso analizarla desde el punto de vista de energía. ¿Está? Un segundito, ¿eh? Nos dejó con la intriga. Aguanta, un cachito, una cosa me preguntó mi niño. Perdón, tema energético. Fíjense, si yo la batería la tengo desconectada, yo coloco un dieléctrico. Ese efecto de colocarlo va a hacer que haya una pérdida de energía. Pues en definitiva, cuando yo estoy metiendo un dieléctrico, básicamente, ¿se acuerdan cuando yo tenía el globo que lo frotaba en el pelo y atraía la latita? ¿Se acuerdan con eso? Sí. Cuando vimos los videos no me acuerdo, de los locos esto Proyecto G. de Proyecto G, ¿se acuerdan? Bueno, esto es lo mismo. Imagínense que el globo es el capacitor y el dieléctrico, de alguna manera, por así decirlo, la latita. Va a haber una fuerza de atracción que va a tender a chupar al dieléctrico. Obviamente, ese trabajo que está haciendo el capacitor para morfarse al dieléctrico, lo está consumiendo a algún lado esa energía. ¿Se entiende lo que digo? Porque para poder, ahí, pobrecito el capacitor cargado sin estar enchufado,
la única manera que tiene de poder generar el trabajo suficiente para atraer al dieléctrico es consumir su propia energía, en realidad transformarla en trabajo. ¿Pero se entienden lo que estoy hablando? Pero, profe, ¿por qué el capacitor tiene que gastar energía si nosotros estamos metiendo a la Yo no lo estoy fuerza? metiendo, ¿eh? Lo último que dije fue que lo está atrayendo. Ah, o sea que el dieléctrico estaba ahí al lado del capacitor, Claro, estaba afuera, lo sí. dejamos ahí y se metió adentro. Sí, ponerlo en términos de mucha fuerza, pero básicamente sí, aparece una fuerza de atracción. Por como vimos cómo se polariza, acuérdense cómo se polariza. Básicamente, una polarización por inducción es el reordenamiento de las cargas, básicamente. Si yo tengo cargas positivas arriba y cargas negativas abajo, lo voy a traer. Por eso digo, es el globo y la latita. ¿Se acuerdan de eso? Sí. No importaba de cuánto cargara el globo, si positivo o negativo, la traía siempre en la latita. Siempre una fuerza de atracción. Bueno, esa fuerza, ese trabajo, básicamente lo vas a hacer a expensas de la disminución de energía electrostática. Ahora, si yo tengo la batería conectada, esa energía está siendo repuesta, iba a decir reponida, perdón, está siendo repuesta todo el tiempo por la batería, por lo tanto, digamos, la energía no tiene por qué disminuir. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bien, esa es la diferencia. Y por lo tanto, el campo eléctrico, ustedes se acuerdan que el campo era diferencia de potencial sobre distancia, en este caso en particular. ¿Se acuerdan de eso? El campo eléctrico, diferencia de potencial sobre distancia. Si yo tengo la batería siempre conectada a un volt y medio y no muevo la separación entre placas, la pregunta es, ¿cuánto vale el campo eléctrico con y sin dieléctrico? En este caso. Lo mismo. Volt dividido distancia. Lo mismo vale. Pero no había una disminución del campo interno, no había, ¿se acuerdan que yo antes le mentí, le dije que había una disminución y todo eso? Sí, porque eso que yo estaba haciendo era con dos placas sin aporte externo de energía, con dos placas cargadas físicamente. Ahora, la pregunta es, fíjense, ¿el campo eléctrico disminuye o no disminuye? No sé, pero yo dejo puesto el dieléctrico y desconecto la batería. ¿Qué pasa si saco el dieléctrico? ¿Qué pasó con el Aumenta. campo? Bueno, Aumenta. entonces, ¿se ve que pasa lo mismo? Porque es lo mismo al hecho al revés. Lo que pasa que en este caso no veo la diferencia entre antes y un después, porque está conectada a la batería. Pero yo en cuanto desconecto la batería, el proceso inverso ocurre lo mismo. Si yo saco el dieléctrico, el campo eléctrico aumenta. Porque no está el campo que contrapone el dieléctrico interno. ¿Se entiende lo que digo? Y ahora sí, juego al revés y al derecho y va a pasar exactamente lo mismo. ¿Se ve? Sí. Bien, o sea, son procesos reversibles. Ahora, fíjense en el dieléctrico. ¿Ven el dieléctrico afuera? Vamos a borrar el campo. ¿Ven el dieléctrico este? Fíjense qué pasa cuando lo meto adentro. ¿Lo ven cómo se empieza a polarizar? Esquemáticamente, ¿no? ¿Pero lo ven cómo se empieza a polarizar el dieléctrico? Sí. Profe, a todo esto, la carga siempre es la misma. Si estoy desconectado a la batería, sí, porque no tengo dónde se vayan. Si estoy conectado a la batería, lo que es lo mismo, la diferencia potencial en las placas. Ok, listo. Cuando está la batería conectada, sí, lo que se mantiene es la tensión. Y Y cuando está la carga se reordena. y cuando está desconectada, lo que Aumenta se la mantiene es carga. la carga. Claro, la carga aumenta. Aumenta o disminuye dependiendo de lo que está haciendo. En realidad, cuando yo meto un dieléctrico, la carga aumenta, porque me lo dice la definición porque justamente una de las utilidades que me sigue un capacitor es aumentar la capacidad de acumular carga. Perdón. Fíjense, si la definición de capacidad es diferencia de potencial por carga, si yo dejo la misma diferencia de potencial conectada a la batería y la capacidad aumentó 5 veces, ¿qué aumenta 5 veces también? Bueno, justamente, esa es una de las ventajas de un capacitor. Mientras mejor sea el dieléctrico y su constante dieléctrica más alta,
puedo tener más posibilidad de acumular carga. Si acumulo más carga, acumulo más energía. ¿Se entiende? Van de la mano, no es lo mismo, pero van de la mano. Más acumulación de carga, más acumulación de energía, con menos diferencia de potencial. ¿Qué es lo que me cuesta plata? La diferencia de potencial, la pila, la batería, con lo que yo tenga que cargar a ese capacitor. ¿Se entiende dónde está la cuestión? O sea, profe, sacando de que usted está conectando la batería a las placas, si usted le coloca el dieléctrico al foco de luz, ahí, ¿qué sucedería? Tengo 5 veces más de energía para poder entregar el foco de luz, en este caso. O sea, si lo cargo, o sea, si al capacitor, me quedó perdón, si el capacitor lo cargo así, tiene una cierta cantidad de energía que me va a entregar el foquito de luz. Ahora, si al capacitor apago esto, pongo esto y lo conecto así, almacena, si ahora podemos hacer el cálculo, más energía. ¿Está? Si ustedes tienen que es un medio de C por B cuadrado y C aumentó 5 veces, la capacidad de acumular energía aumentó 5 veces. ¿Se entendió? Sí, sí. Joya. ¿Por qué cuando puso el dieléctrico cambió el sentido de la corriente? ¿O es otra cosa eso del programa? Mira, ponga tux, lo hago vuelta. Tux, me encantó el tux. Perdón, perdón. No, está perfecto. Vos pensá una cosa. Estamos con. Me encantó la pregunta, ¿eh? Estamos con diferencia de potencial constante, ¿no es cierto? Porque lo tengo conectado a la batería. ¿Va bien? Entonces, cuando meto el dieléctrico, la capacidad aumenta 5 veces. Cuando saco el dieléctrico, la capacidad disminuye 5 veces. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Bueno, eso significa que cuando meto el dieléctrico, la carga aumenta 5 veces y cuando disminuyo, cuando saco el dieléctrico, la carga disminuye. ¿Cómo hago para cargar o descargar algo? ¿Le saco o le pongo electrones? No hay otra. Entonces lo que hago es mover electrones para un lado o para el otro. Claro, solicita cuando lo meto y deja, o sea, los devuelve cuando no los Claro, necesita. fíjate, le cuando saco los el dieléctrico. meto, ¿para dónde se van a mover los electrones? ¿Para abajo o para arriba? Cuando lo meto para arriba. Vamos a ver. Para abajo. Bueno. Porque tengo más cantidad de electrones que poner en la placa. Ahora yo saco, le tengo que sacar electrones y mandárselo a la placa positiva para que baje la carga. Pero está buena la pregunta, la observación, ¿eh? ¿Se entendió? Sí, lo. No relacionaba la linealidad de la carga, o sea, se suponía que se subía la carga y Claro. ya, pero no veía que, claro, solicita electrones. Sí, sí. Por suerte acá anda todo con cuentitas fáciles en este caso y anda la ingeniería con esto. Sí, Bien. gracias. No, por favor. Fíjense que puedo ver las cargas en exceso nada más en el dieléctrico, que son las cargas de polarización, las positivas y las negativas, que se ven acá. Ven las negativas arriba y las positivas abajo. Y no muestra el modelo de cargas reorientadas en el medio. Puedo esconder todas las cargas y directamente no veo nada. Veo un masacote de material que le entra. ¿Está bien? Después, ¿le puedo cambiar el material? Por ejemplo, tengo teflón. Vamos a ponerle algo para que se vea. La línea de campo. ¿Dónde está la línea de campo? Acá está. Líneas de campo. Yo acá tengo un dieléctrico que tiene una constante de 5, le metí. Si en lugar de una constante de 5 le pongo, no sé, papel, 3,5. Va a cambiar y obviamente lo que va a cambiar es capacidad, carga, energía. Si yo voy cambiando papel, pongo vidrio, ven que va variando todo de acuerdo a esa relación. Ahora va a ser 4,7 veces más la capacidad del vacío, así, ahí sería 3,5 veces, ahí sería 2,1 veces la del teflón. Y esto era personalizado, poner el número que queríamos a mano. Pero una cosa más que yo les quería comentar es esto. Vamos a desconectar la batería y vamos a poner el voltímetro. Porque nosotros sabemos que la carga iba a variar si dejábamos quieto el voltímetro, si dejábamos quieta enchufada la batería. Ahora, ¿qué pasa? Yo cargué el capacitor con 1,5 volts. ¿Se acuerdan? Con una diferencia potencial de 1,5 volts genera una cierta cantidad de carga. ¿Va bien hasta acá? Sí. Bien.
Si yo coloco un dieléctrico, vamos a poner de carga de constante dieléctrica 2, para hacer que sea más fácil la cuenta. Bien, Aumenta el voltaje, puede ser. vamos a ver. ¿Qué pasó con la diferencia de potencial? Redujo. ¿Se acuerdan ustedes que la diferencia de potencial era carga sobre capacidad? Yo digo, por la duda, yo siempre me agarro de la fórmula de las ecuaciones, porque las leyes me siguen un montón. Si la capacidad aumentó al doble y la carga no se fue a ningún lado porque tengo desconectado el capacitor, ¿qué tuvo que haber pasado a la diferencia de potencial? Y tuvo que disminuir ¿A cuánto? Ah, Exactamente. tienen que conservar la a la carga. mitad. Claro, porque la carga se conserva al no tenerla conectada. ¿Se entiende lo que digo? Entonces ahí disminuye el potencial. Como el campo es la diferencia de potencial dividido la distancia, el campo disminuyó a la mitad también, porque la distancia es la misma, pero tengo la diferencia de potencial en la mitad. Y se acuerdan que cuando estaba el capacitor descargado, ¿qué pasaba con la línea de campo? Disminuía. ¿A cuánto disminuye en este caso? A la mitad. Entonces encontramos una relación cuantitativa ahora del campo antes y el campo después. Para este caso, ¿no? En el caso que tengo desconectado el capacitor de la fuente de energía. Profe, que en este caso, o sea, eh, la fuente que está desconectada hace que disminuya todo, sería la diferencia de potencial cuando tiene el dieléctrico, el capacitor. Al estar desconectado, lo que pasa, ¿se acuerdan lo que decíamos? Un tema energético. Para poder hacer que ingrese el dieléctrico, el espacio, la energía electrostática, se va a transformar en parte en trabajo, con lo cual va a tener que disminuir esa energía. Si disminuye la energía y la carga permanece constante, lo que va a disminuir la diferencia potencial. Porque para expensas para que la capacidad aumente. Profe, Es un tema energético, digamos. Y, ¿Va profe, bien? Sí. si ahora acerco las placas, ¿qué Sí, va a pasar con la tensión? podemos ¿Va a hacerlo. disminuir? Vamos a ver. Primero vamos a volver a poner a punta el tester, porque si no, está perfecto. Disminuye. Sí, hay que seguir las fórmulas. Disminuye. ¿Y por qué disminuye? Y porque ¿Qué pasa con la sí, capacidad cuando las acerco las placas? Sigue aumentando. aumenta. Entonces, Sigue claro, aumentando. La carga es sí, constante. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre las placas, ¿qué pasa? disminuye. Bien, perfecto. Fíjate que profe, teniendo 2 o 3 ecuaciones, el análisis es sencillo. Profe, la carga, o sea, ¿cómo dijo que mientras acerco más A ver, las placas del capacitor, ¿las tengo conectadas a algún lado? No. No. Por lo tanto, la carga no va a cambiar hasta que yo no le enchufe algo. Ya tengo un dato, carga constante. En este caso, ¿no? Sí, sí. Y si acerco la placa del capacitor, ¿cómo varía la capacidad? Y aumenta la capacidad, porque acuérdense que era epsilon por epsilon relativo, por el área y la distancia. Si aumenta, ¿se entiende lo que digo? O sea, aumenta la capacidad. Si baja la distancia, aumenta la capacidad. Si aumenta la capacidad, baja la diferencia potencial. Y la carga se mantiene constante, no cambia. Sí, porque está desconectado de la fuente. profe, ¿se puede hacer Otra en pregunta. sentido Sí. contrario a esto? Tipo, ¿puedo poner el eléctrico y conectarlo y después sacarlo? ¿Y ver un cambio? Me perdí. Creo que te entendí, pero me perdí. Para que voy borrando Si yo, todo para hacer lo que vos si yo querés. ahora conecto la batería Sí, conecto la batería. y le saco el dieléctrico, o sea, ¿ahora cuánto mide? En ¿Qué cosa? el voltímetro. Y va a medir un bol y medio porque 1,5. lo enchufé la fuente. Claro. Si yo saco el dieléctrico, Pero con o sin desconectar la batería. desconectándola, ya está cargado, Sí. lo desconecto, lo saco. Sí. ¿Qué va a pasar con la diferencia de potencial? ¿Va a aumentar o Varía. disminuir?
Al doble se va. Aumentó, claro. ¿Te acordás que aumentaba al doble? Porque cuando yo ingresaba con el dieléctrico, bajaba el campo, bajaba la diferencia de potencial, porque ahora la capacidad disminuyó la mitad de la capacidad. ¿Se entiende lo que digo? Vos tenés la mitad de la capacidad ahora, si le sacaste el dieléctrico, que tenía constante 2. Al bajar la capacidad y mantener la carga constante, tiene que aumentar la diferencia de potencial para mantener esa carga. Estoy como Profe, nene. y Sí. si tengo la batería conectada y le pongo el dieléctrico, va a valer 1,5, ¿no? La diferencia potencial. La diferencia de potencial sí, pero fíjate acá donde dice carga de la placa. El rojito este. ¿Lo ven acá este? Sí. Ese, fíjate qué va a pasar con eso. ¿A cuánto se fue? Al doble. Alguien lo paga. Si tengo diferencia de potencial constante, al duplicar la capacidad, duplico la cantidad de carga que puedo almacenar en el capacitor. ¿Se entendió? Buenísimo. Pero Sí, sí, gracias. De nada. eso depende del aislante, si lo duplica o no Claro, a la carga, ¿no? de la constante eléctrica, de Porque no este siempre parámetro. porque no siempre la va a multiplicar a la carga. ¿La va a duplicar, vos decís? No, no siempre la va a duplicar, siempre puede ser más o menos, depende. Ahí está, la puedo quintuplicar, por ejemplo. Entonces las ecuaciones están dadas por las ecuaciones normales por Profe, K. ¿cómo se llama este programita? Claro. Este programita en realidad se descarga de acá, de esta ¿Qué? página PHET. ¿Cree que adjunte el coso, profe? Que lo voy a Está bajar en para el hacer aula una foto. virtual, chicos. Ah, listo. Ah, muy bien. Igual sí, si lo podemos adjuntar ahora, lo adjuntamos al chat, pero lo dejamos en el aula virtual. No, pero es que en realidad no. El programita lo tengo que mandar, porque se acuerdan que no está. Ah, sí, porque está el Java, no quise decir nada. Tienen que bajar el Java nada más. Esperen que busco la página. La que vos tenés, Darío, es la del. Pues yo de acá no descargué el Java. O lo descargué. Yo tengo el link a Colorado, después ellos lo pueden bajar desde ahí. Claro. El tema Ahí es está así, dejar chicos. en el chat, profe, si quiere. Ah, Sí, perfecto. sería lo ideal. ¿Lo pusieron en el chat? Sí, sí. No, que lo copies vos. Ah, me pasa que, No, bueno, está el archivo en el chat. El archivo Ah. del JAR, ya descargable. lo Es descargaron. ejecutable. Qué grosos que son, por favor. Gracias. Sí, Juan está a full, ¿eh? No, es que antes lo había puesto para ver lo del campo, hace un ratote, y después lo cerré y quedó ahí. Y lo Perfecto. tenía Y bueno. la toma de pantalla que habías puesto estaba buena. Lo que no se podía ver con el Leo, lo veías claro. O sea que este archivo anda. Sí. Sí, sí. A full, ya lo estoy bajando. Es un segundo, me cuesta nada más. Y ya lo abro. Matanga, hijo de la changa. Porque no me voy a quedar con la duda de mostrárselo. No, es mi computadora, chicos. No, profe, puede ser la resolución O puede o ser el el zoom. tamaño. O puede ser Sí. estén compartiendo. A ver si minimiza la ventana. No. No, No lo había tampoco. probado ya eso, ¿eh? Bueno, no importa, no perdamos tiempo. Pues queda un cachito. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más, gente? Antes de terminar. Dieléctrico. Acá está. Entonces, el tema es así. Nosotros no podemos evitar que la materia sea materia, porque nosotros utilizamos la tecnología a través de la aplicación de soluciones a usar materiales. Los materiales, básicamente nosotros en física 2 lo vamos a dividir en dos, en conductores y en aislantes. Esos aislantes los vamos a llamar dieléctricos cuando tienen una propiedad perfecta de aislar. Esa propiedad perfecta de aislar no implica que el material se polarice, que es lo que vimos hoy. No es una conducción, sino es un reordenamiento de la orientación de las moléculas. ¿Va bien hasta acá? Sí. Bien. Sí, profe. Y lo único que cambia de las ecuaciones que vimos hasta ahora, de la ley de Coulomb, de la ley de la capacidad y todo, que al epsilon 0
lo multiplicamos por el épsilon relativo, que es cuántas veces más un material es polarizable o no que el vacío, que no se polariza, obviamente. Entonces va a ser un número fácil, va a ser epsilon 0, que es 8,85 por 10 a menos 12, por 5, por 3, por 2,4, por... Se hizo de esa manera para que sea más fácil el número de recordarlo. Yo no sé cuánto es la constante dieléctrica del papel, que sería 2,2 por 8,85 por 10 a menos 12. Ese número no me acuerdo. Pero el 8,85 por 10 a menos 12 no me lo voy a ver nunca en mi vida, es uno solo. Y después lo multiplico por 2 por 2, por 2,2, ¿entiendes? Entonces son números más fáciles de acordarse esos. Bueno, Dari, yo hasta acá tengo. No sé si hay alguna pregunta o algo más. Profe, No, por ahí. Yo en algún momento me desconecté. Si tienen en claro cómo escribir la capacidad de. Porque le cambiamos la capacidad, pero me parece que lo dijiste recién. La capacidad Sí, de un dieléctrico. y lo escribí también. Lo escribimos varias Perfecto. veces, epsilon 0 por epsilon r, modificamos la ecuación. Perfecto. Bueno, a ver, yo en el chat, mi idea es esta, en el chat ahora termino de charlar y le subo un PDF. No, un PDF no, está en PowerPoint. Le subo un PowerPoint que tiene preguntas escritas de argumentación sobre esto, ¿sí? De análisis, como para que ustedes puedan trabajarla. Se lo subo acá para poderlo separar en grupos. ¿Sí? Somos 40, 41, así que para que se separar en grupos más o menos de 5 y que los discutan, que los escriban. Por eso les mando el PDF, la presentación así, para que pueda cada uno recorrerla. Y les di que para que puedan compartir pantalla entre ustedes también. Y yo voy pasando por grupo, vamos charlando, y después, dentro de una horita más o menos, o por ahí un poquito menos, nos juntamos todos de vuelta y charlamos. Lo mismo que hizo Leo con el programa, lo vamos a tratar de hacer justificando con lo que sabemos. Obviamente, si ustedes pueden usar el programa para ver cuál es la respuesta a la pregunta, está muy bien, pero la idea es ver cómo la justificamos. Si quieren, tómense un ratito. Yo dejo de grabar porque vamos a estar todos desparramados. Tómense un ratito para descansar si quieren, pero más o menos a las 11 la idea es que tengamos todo resuelto como para juntarnos y charlar todos juntos. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, gente, bueno, yo los entonces, saludo, perdón Dari, los saludo yo anda para tranquilo. no haya falta de respeto, porque me voy a poner en modo papi de vuelta a cocinar al gordo, para llevar al cole. Hasta luego. ¿Qué ejercicio hay que hacer? Ahí te muestro. Dame un segundito. ¿Ves? Ahí subió un PowerPoint de preguntas de análisis. ¿Sí? Que lo tienen en el chat. Así que todos tienen eso. Yo lo que voy a hacer es separarlos, lo voy a separar el programa aleatoriamente, y ustedes tienen a un rato como para trabajar con eso, para escribir las respuestas y ver cómo las justificarían. Pueden usar la herramienta que quieran, tienen el libro, tienen el programa, si es que ya lo bajaron. Jueguen, trabajen, pero tratemos de ver cómo justificar, que es algo que me interesa que trabajemos. ¿Sí? ¿Hay que justificar con ¿Cómo fórmulas? ¿Cómo? ¿Hay que justificar con fórmulas? En realidad justificar se puede justificar con cualquier cosa que vos consideres necesario. Muchas veces son imprescindibles las fórmulas, o son la forma más fácil de llegar. ¿Sí? Así que sí, se pueden usar fórmulas, y si querés podés usar ejemplos. Los ejemplos no terminan de justificar, pero justamente aportan a argumentar mejor. Así que Claro, sí, ayudan. claro, ayudan. Sí, muchas veces definen que entiendas o no algo. Hay veces que escribimos mal, no se entiende del todo lo que decimos, y al poner el ejemplo dice, esto es lo que quería decir este tipo, está muy bien. Así que, bueno, pauso la grabación, por lo que les decía que no va a tener mucho sentido, por lo menos hasta las 11. Bien.